Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. Capítulo 1. La llamada que lo cambió todo. El teléfono satelital cobró vida con un crujido en un centro de mando improvisado en las profundidades de las montañas afganas. El sargento de personal Christoph Krueger se secó el sudor y el polvo de la frente mientras respondía, esperando otro informe de misión del comando. En su lugar, una nerviosa voz femenina llenó la línea encriptada. Señor Krueger, soy la SRA Helen Waller de la Primaria Riverside. Le llamo por su hija, Lily. La sangre de Christoph se heló. En sus 12 años de servicio militar, 8 de ellos en operaciones especiales, las llamadas familiares durante un despliegue significaban solo una cosa: emergencia. Su mente inmediatamente se fue a las peores posibilidades: accidente, herida, muerte. ¿Qué le pasó a mi hija? Su voz llevaba la tensión controlada de un hombre entrenado para manejar crisis. Bueno, señor, no ha tenido dinero para el almuerzo en toda la semana. Cuando le preguntamos al respecto, dijo que su madre lo tomó para algo importante. Nos preguntábamos si. Póngala al teléfono. La orden fue tajante. Definitiva. ¿Papi? La pequeña voz de Lily temblaba a través de la conexión, y el corazón de Christoph se encogió. A los 8 años, no debería sonar tan asustada. Hola, princesa. Dile a papi qué está pasando. Mami tomó mi dinero del almuerzo. Y cuando se lo pedí de vuelta, Vernon se enojó. Dijo que estaba siendo egoísta. Hizo una pausa, y Christoph la oyó sollozar. Papi, Vernon me pega cuando no lo llamo papi. Dice, tú no vas a volver, y que él es mi nuevo papi ahora. El mundo alrededor de Christoph pareció congelarse. Los sonidos de la base de operaciones avanzada, generadores zumbando, helicópteros a lo lejos, soldados hablando, se desvanecieron en un ruido blanco. En ese momento, los cuidadosos muros emocionales que había construido durante años de operaciones encubiertas comenzaron a resquebrajarse, pero no por tristeza, sino por pura e inalterada rabia. Christoph Krueger no era un soldado cualquiera. Su expediente oficial mostraba a un sargento de personal condecorado con múltiples despliegues y elogios. Lo que no mostraba era su verdadero trabajo: operaciones psicológicas, eliminación selectiva y el tipo de misiones que oficialmente no existían. Era un fantasma que creaba otros fantasmas, una sombra que entendía que a veces las armas más grandes no eran balas o bombas, sino el miedo y las mentes rotas. Lily, cariño, escúchame con atención, dijo, forzando su voz a permanecer en calma. Papi va a volver a casa muy pronto. ¿Puedes quedarte con la abuela Benisse unos días? Mami dijo que la abuela está tratando de alejarme de ella. Por supuesto, Carmen envenenaría a su hija contra su madre. A Benisse Krueger nunca le había gustado Carmen, llamándola superficial y oportunista desde el principio. Christoph lo había descartado como el típico sesgo de suegra. Ahora se daba cuenta de que su madre había visto algo que él había sido demasiado ciego para notar. Lily, necesito que hagas algo muy importante para papi. ¿Puedes ser valiente? Sí, papi. Si Vernon vuelve a hacerte daño, quiero que vayas a tu cuarto y llames a la abuela. ¿Puedes recordar su número? Después de asegurarse de que Lily podía recitar el número, Christoph terminó la llamada con su hija e inmediatamente marcó a su esposa. Carmen respondió al cuarto timbrazo, y pudo oír música y risas de fondo. Chris, ¿por qué llamas? Pensé que no podías usar teléfonos allá. Carmen, ¿por qué Lily no tiene dinero para el almuerzo? Una pausa, luego ira defensiva. Lo necesitaba para un día de spa. He estado estresada lidiando con todo sola mientras tú estás por ahí jugando al soldadito. ¿Jugando al soldadito? Las palabras salieron con una quietud mortal. Mira, no me apunté para criar a tu mocosa yo sola. Se está volviendo un verdadero fastidio. Siempre preguntando por ti. Siempre queriendo atención. Es agotador. Vernon piensa que tal vez necesita más disciplina. ¿Vernon? Mi novio. Bueno, técnicamente mi prometido ahora. Say Rio Tanameni. El sonido fue como uñas en una pizarra para los oídos de Christoph. Me lo propuso la semana pasada. Estamos pensando en una boda en Navidad. Todavía estás casada conmigo, Carmen. No por mucho tiempo. Mi abogado dice que como nunca estás aquí de todos modos, debería ser fácil probar abandono. Ah, y Chris, no esperes ver mucho a Lily después del divorcio. Vernon piensa que sería mejor si tuviera una figura paterna estable en lugar de un soldado a tiempo parcial. La línea quedó en silencio. Durante varios minutos, Christoph se sentó en silencio absoluto, procesando lo que acababa de suceder. A su alrededor, su equipo continuaba con la preparación de su misión, sin saber que su líder de equipo estaba planeando un tipo de operación completamente diferente.
Christoph había estado casado con Carmen durante 9 años, y había pensado que su relación era sólida. Se habían conocido cuando él era un joven soldado destinado en Fort Bragg, y ella trabajaba como camarera cerca de la base. Ella parecía impresionada por su confianza y empuje, y él se había sentido atraído por su aparente dulzura y encanto. Mirando hacia atrás ahora, podía ver las señales que se había perdido, como ella siempre había estado más interesada en los beneficios de ser una esposa de militar que en él como persona, como se había vuelto más distante con cada despliegue, como había empezado a encontrar excusas para no visitarlo durante sus breves regresos a casa. Pero Lily era inocente en todo esto. Su hija estaba siendo herida, manipulada y abusada emocionalmente mientras él estaba a miles de kilómetros de distancia, incapaz de protegerla. Eso se acababa ahora. Christoph caminó hacia la tienda de su oficial al mando. El mayor Spencer Barlow levantó la vista de sus informes de misión, notando la expresión en el rostro de su subordinado. ¿Problemas, Kruger? Emergencia familiar, señor. Necesito solicitar un permiso inmediato. Barlow lo estudió cuidadosamente. Había trabajado con Christoph el tiempo suficiente para saber que el hombre no solicitaba nada a la ligera. ¿Cuán inmediato? El próximo vuelo de salida. Eso es serio. Christoph se encontró con la mirada de su comandante. Mi esposa se está divorciando de mí y tratando de alejarme a mi hija. Su nuevo novio está abusando físicamente de mi niña. Barlow no dudo. Consideralo hecho. Te pondré en el vuelo de suministros de mañana por la mañana. Mientras Christoph empacaba su equipo esa noche, su mente ya estaba trabajando en las posibilidades. Había pasado años aprendiendo a destruir enemigos a través de la manipulación psicológica, a desmantelar vida sistemática y completamente. Esas habilidades no se limitaban a los combatientes extranjeros. Carmen y Vernon habían cometido el error de amenazar la única cosa en el mundo por la que Christoph Krueger mataría, su hija. No tenía ni idea de lo que se les venía encima. Capítulo 2. El cazador regresa. 24 horas después, Christoph estaba en el aeropuerto de Baltimore, vestido de civil y con una sola bolsa de lona. Para cualquiera que lo mirara, parecía ser solo otro soldado que regresaba de un despliegue. No podían ver el cálculo frío en sus ojos o los planes detallados que ya se formaban en su mente. Su primera parada fue una agencia de alquiler de coches, donde seleccionó un sedán discreto con ventanas tintadas. Su segunda parada fue un centro comercial, donde compró una variedad de artículos que a un observador le habrían parecido aleatorios: teléfonos de prepago, pequeños dispositivos de grabación, una cámara de alta gama con teleobjetivo y varios cambios de ropa que le ayudarían a pasar desapercibido en diferentes entornos. Christoph había aprendido hace mucho tiempo que las mejores operaciones de inteligencia comenzaban con un reconocimiento exhaustivo. Antes de hacer cualquier movimiento contra Carmen y Vernon, necesitaba entender sus rutinas, sus debilidades y sus secretos. Condujo hasta su antiguo barrio en los suburbios de Norfolk, Virginia, estacionándose a 3 manzanas de la casa que había comprado para su familia 5 años antes. Usando el teleobjetivo, comenzó la vigilancia de su propia casa. La casa se veía diferente. Carmen claramente había redecorado, y había una camioneta pick-up negra en la entrada que no reconocía. A través de las ventanas, podía ver movimiento: su esposa y un hombre que supuso era Vernon. Durante 2 horas, Christoph observó y fotografió. A las 3:15 de la tarde, un autobús escolar se detuvo frente a la casa y Lily bajó. Caminó lentamente hacia la puerta principal, con los hombros caídos de una manera que le rompió el corazón a su padre. A través de su teleobjetivo, Christoph observó cómo Vernon abría la puerta. Incluso a distancia, pudo ver el lenguaje corporal agresivo del hombre mientras le hablaba a Lily. Cuando ella intentó pasar junto a él para entrar en la casa, Vernon la agarró bruscamente del brazo y la jaló hacia atrás, apuntándole con el dedo en la cara. Las manos de Christoph se apretaron en la cámara, pero se obligó a mantener la calma y continuó documentando. Primero la evidencia, segundo la justicia. Esa noche, después de que Lily se hubiera ido a la cama, Christoph observó a Carmen y Vernon a través de la ventana de la sala. Bebían vino y reían, completamente ajenos al depredador que los estudiaba desde las sombras. Vernon Waters era exactamente lo que Christoph había esperado: mediados de los 30, estatura media, con algo de barriga por demasiada cerveza y muy poco ejercicio. Vestía ropa cara y conducía una camioneta cara, pero todo en él gritaba inseguridad. El tipo de hombre que intimida a niños y mujeres para sentirse poderoso. Carmen también había cambiado. Su cabello era diferente, rubio oxigenado en lugar de su castaño natural, y claramente se había hecho algún trabajo estético.
Se aferraba al brazo de Vernon como una novia trofeo, riendo demasiado fuerte de sus chistes y tocándolo constantemente de una manera casi desesperada. Se veían exactamente como lo que eran, personas superficiales y egoístas que se habían encontrado. Durante los siguientes 3 días, Christoph construyó perfiles detallados de sus vidas. Vernon era dueño de una pequeña empresa de construcción especializada en remodelaciones residenciales. Tenía reputación de tomar atajos y cobrar de más a los clientes, pero era lo suficientemente carismático como para seguir consiguiendo nuevos negocios. Pasaba la mayoría de las noches en un bar llamado Murphy's Tavern, donde jugaba al billar y coqueteaba con las camareras a pesar de estar comprometido con Carmen. Carmen había dejado su trabajo a tiempo parcial en una boutique y ahora vivía completamente de los ingresos de Vernon y los beneficios militares de Christoph. Pasaba sus días de compras, recibiendo tratamientos de spa y reuniéndose con su abogado de divorcios, un sórdido abogado cazapleitos llamado Ray Kemp, que se especializaba en desplumar a los militares. Pero lo más importante es que Christoph aprendió su horario. Vernon salía para el trabajo a las 7 de la mañana todas las mañanas. Carmen dejaba a Lily en la escuela a las 8:15, luego generalmente iba al gimnasio de compras hasta media tarde. Lily volvía a casa de la escuela caminando y a menudo estaba sola con Vernon durante 2 horas antes de que Carmen regresara. Fue durante una de estas sesiones de vigilancia que Christoph presenció lo que alimentaría sus planes de venganza. Estaba posicionado en su coche frente a la escuela primaria cuando llegó el autobús de Lily. En lugar de los hombros caídos de siempre, su hija corrió emocionada hacia la casa, agarrando lo que parecía un proyecto de arte. Entró por la puerta principal con una alegría genuina por primera vez desde que Christoph la observaba. A través de su teleobjetivo, vio a Vernon recibirla en la puerta. Lily levantó su obra de arte, un dibujo que decía "Mi familia" en la parte superior. Incluso a distancia, Christoph pudo ver que había dibujado 3 figuras. Ella misma, una mujer etiquetada como Mami y un hombre con uniforme militar etiquetado como Papi. Vernon le arrebató el papel de las manos, lo miró y lo partió por la mitad. Luego agarró a Lily por los hombros y la sacudió, con la cara roja de ira. Cuando ella comenzó a llorar, le dio una bofetada en la cara lo suficientemente fuerte como para que cayera al suelo. Christoph estaba fuera de su coche y a mitad de camino cruzando la calle antes de que su entrenamiento se activara. Se obligó a detenerse, a pensar, a planificar. Entrar ahora no lograría nada excepto alertarlos de su presencia y potencialmente hacerle perder el acceso a su hija permanentemente. Pero mientras observaba a Vernon arrastrar a su hija llorando dentro de la casa y cerrar la puerta de un portazo, Christoph tomó una decisión que remodelaría 3 vidas para siempre. Vernon Waters iba a sufrir de maneras que no podía imaginar. Y Carmen iba a aprender lo que le pasaba a la gente que amenazaba a la familia de Christoph Krueger. Esa noche, Christoph hizo una llamada a un viejo contacto de sus días de operaciones especiales, un hombre que le debía favores y no hacía preguntas. En cuestión de horas, tuvo acceso a registros financieros, verificaciones de antecedentes penales e información personal que pondría a Vernon y Carmen muy incómodos si se hiciera pública. Pero el dinero y la reputación eran solo el principio. La especialidad de Christoph siempre había sido la guerra psicológica, y había aprendido que los ataques más devastadores no eran físicos, eran emocionales y mentales. Iba a desmantelar sus vidas pieza por pieza, y nunca lo verían venir hasta que fuera demasiado tarde. El cazador había regresado a casa, y la presa no tenía idea de que ya estaba en su punto de mira. Capítulo 3. La trampa. El primer movimiento de Christoph llegó a las 6 de la mañana de un martes. Esperó en el estacionamiento de la empresa de construcción de Vernon hasta que vio llegar la camioneta pick-up negra. Vernon, como era predecible, llegó temprano, 30 minutos antes que su equipo para organizar los trabajos del día. Usando habilidades perfeccionadas en operaciones en el extranjero, Christoph se acercó al edificio a través del punto ciego de las cámaras de seguridad. Vernon había dejado su camioneta sin seguro, un error que le costaría caro. Dentro de la guantera de la camioneta, Christoph encontró exactamente lo que esperaba: papeles del seguro, registro y una pequeña bolsa de cocaína escondida detrás del manual del propietario. Fotografió todo, luego colocó cuidadosamente un rastreador GPS debajo del parachoques trasero del vehículo. Pero el verdadero premio fue el teléfono de Vernon, que se estaba cargando en el salpicadero. Christoph tenía 90 segundos antes de que Vernon regresara de abrir el edificio. Usando un dispositivo adquirido a través de sus contactos militares, clonó el contenido del teléfono, descargando mensajes de texto, registros de llamadas, fotos y contactos. Entre las fotos, Christoph encontró exactamente lo que esperaba: imágenes de Vernon con otras mujeres,
incluidas varias que claramente fueron tomadas mientras supuestamente estaba en una relación comprometida con Carmen. Pero más perturbadores fueron los mensajes entre Vernon y su exesposa, Denise Waters, discutiendo su acuerdo de custodia compartida para su hijo de 10 años, Andy. Los mensajes revelaron un patrón de manipulación y amenazas. Vernon usaba rutinariamente el acceso a su hijo como palanca contra Denise, exigiendo dinero y favores a cambio de no causar problemas durante los intercambios de custodia. Cuando ella no podía pagar, él llegaba tarde a las recogidas o cancelaba las visitas por completo, dejando al niño confundido y herido. Christoph ahora entendía exactamente con qué tipo de hombre estaba tratando. Un depredador que usaba a los niños como armas contra las mujeres en su vida. Esa noche, Christoph hizo su primer contacto directo con el campamento enemigo. Llamó al teléfono de Carmen desde uno de sus dispositivos de prepago, disfrazando su voz con un ligero acento sureño. Carmen Starr. Soy Carmen. ¿Quién es? Mi nombre es Calvin Lawson. Soy un investigador privado contratado por el oficial al mando de su esposo. Han surgido algunas preocupaciones sobre irregularidades en las cuentas financieras del sargento Krueger, y necesitamos verificar cierta información con usted. Prácticamente podía oír la emoción de Carmen a través del teléfono. ¿Qué tipo de irregularidades? No estoy autorizado a discutir detalles por teléfono, señora. Pero puede haber sanciones financieras significativas involucradas. ¿Estaría disponible para reunirse mañana por la tarde para revisar algunos documentos? Acordaron reunirse en una cafetería del centro. Carmen estaba tan ansiosa por cooperar con cualquier cosa que pudiera perjudicar financieramente a Christoph que no se le ocurrió pedir credenciales o verificación. Al día siguiente, Christoph observó desde el otro lado de la calle cómo Carmen esperaba en la cafetería durante 45 minutos a un investigador privado que nunca aparecería. Pero su conversación telefónica con Vernon después valió la pena el engaño. Nunca apareció, se quejó Carmen. Pero dijo que Chris podría estar en problemas financieros con el ejército. Quizás podamos usar eso en el divorcio. Bien, la voz de Vernon se escuchó claramente a través del dispositivo de escucha que Christoph había colocado en su coche. La niña ha empezado a hacer demasiadas preguntas sobre cuándo vuelve su papi a casa. Le dije que tal vez no vuelva en absoluto, respondió Carmen. Quizás si muere allá, no tendremos que lidiar con toda esta mierda de la custodia. Escuchar a su esposa discutir casualmente su muerte mientras su hija lo lloraba fue la gota que colmó el vaso. Cualquier duda persistente sobre la moralidad de su venganza planeada se evaporó por completo. Esa noche, Christoph visitó a su madre. Denise Krueger vivía a 20 minutos en una casa pequeña pero impecable que había compartido con su difunto esposo durante 30 años. A los 62 años, seguía siendo aguda como un alfiler y nunca había confiado plenamente en Carmen. Sabía que algo andaba mal cuando dejaste de llamar, dijo Denise después de que Christoph le explicara la situación. Esa mujer ha estado envenenando a Lily contra toda nuestra familia. Necesito que solicites la custodia de emergencia, le dijo Christoph. Proporcionaré pruebas del abuso. Deberías haberme escuchado sobre ella hace años, dijo Denise con tristeza. Pero recuperaremos a Lily. Cueste lo que cueste. Se va a poner feo, mamá. Carmen y Vernon no se van a rendir sin luchar. Denise Krueger miró a su hijo con determinación de acero. Entonces les daremos una lucha que nunca olvidarán. Mientras su madre trabajaba con un abogado de derecho de familia para construir un caso de custodia, Christoph inició la siguiente fase de su plan. Usando la información financiera que había reunido, descubrió que la empresa de construcción de Vernon operaba con varias licencias vencidas y había sido citada varias veces por violaciones de seguridad. Unos cuantos avisos anónimos a las agencias reguladoras apropiadas cerrarían el negocio de Vernon en cuestión de semanas. Pero Christoph quería algo más devastador que una simple dificultad financiera. Quería destruir la reputación de Vernon, sus relaciones y su sentido de seguridad. Quería que el hombre que había herido a su hija entendiera cómo se sentía el verdadero miedo. El plan que ideó era elegante en su simplicidad y brutal en su ejecución. Durante las siguientes 2 semanas, desmantelaría sistemáticamente cada aspecto de las vidas de Vernon y Carmen mientras construía simultáneamente un caso blindado para la custodia de su hija. La fase 1 involucraba a la exesposa de Vernon, Denise. Usando la información recopilada del teléfono de Vernon, Christoph se puso en contacto con ella a través de un conocido mutuo, otra esposa de militar que una vez había sido amiga de Carmen. Denise Waters estaba amargada, enojada y ansiosa por vengarse de su exmarido. Cuando se le presentó evidencia de las tácticas de manipulación y amenazas actuales de Vernon con respecto a su hijo, ella aceptó de inmediato cooperar con cualquier plan que eliminara a Vernon de la vida de Andy permanentemente.
Ese bastardo ha estado usando a nuestro hijo como arma durante 3 años, le dijo Denise a Christoph durante su reunión clandestina. He estado documentando todo, pero necesitaba más pruebas para convencer a un juez. Puedo darte más pruebas de las que sabrás qué hacer, le aseguró Christoph. La fase 2 involucraba al abogado de divorcios de Carmen, Ray Kemp. El sórdido abogado se había hecho una carrera desplumando a familias militares, pero también se había ganado muchos enemigos en el camino. La investigación de Christoph reveló que Kemp tenía varias violaciones de ética pendientes y al menos 3 clientes que estaban dispuestos a testificar sobre su incompetencia y comportamiento casi criminal. Unas cuantas conversaciones estratégicas con las personas adecuadas asegurarían que la licencia de Kemp estuviera bajo revisión, justo cuando Carmen más lo necesitaba. Pero la pieza central de la venganza de Christoph era la fase 3, una campaña de guerra psicológica cuidadosamente orquestada que dejaría a Vernon paranoico, aislado y desesperado. Comenzaría con cosas pequeñas, herramientas desaparecidas de sus lugares de trabajo, llamadas anónimas a sus clientes sugiriendo problemas con su trabajo, señales sutiles de que alguien lo estaba observando. Vernon inicialmente descartaría estos incidentes como coincidencia o mala suerte. Luego, la presión aumentaría. Pruebas fotográficas de sus aventuras amorosas llegarían a Carmen. Evidencias de su consumo de drogas llegarían a su oficial de libertad condicional de un arresto anterior. Su camioneta desarrollaría misteriosos problemas mecánicos en los peores momentos posibles. Para cuando Vernon se diera cuenta de que estaba bajo ataque, Christoph ya habría desmantelado toda su vida. Y la belleza del plan era que Vernon nunca podría probar quién era el responsable. Mientras Christoph finalizaba los detalles de su venganza, se permitió un momento de satisfacción. Carmen y Vernon habían pensado que podían robarle a su hija y destruir su familia mientras él estaba desplegado, creyendo que era impotente para detenerlos. Estaban a punto de aprender que Christoph Krueger nunca era impotente. Simplemente era paciente. La guerra estaba a punto de comenzar, y solo un bando sabía que estaba luchando. Capítulo 4. Primer golpe. El ataque comenzó un lunes por la mañana con precisión quirúrgica. Vernon llegó a su primer lugar de trabajo para encontrar que alguien había vandalizado su camioneta durante la noche. Las 4 llantas rajadas, las ventanas rotas y la pintura rayada a lo largo de ambos lados. El daño ascendía a casi $3,000, y su compañía de seguros le informó que tardaría semanas en procesar el reclamo. Probablemente algunos niñatos, sugirió el oficial de policía que tomaba el informe. Hemos tenido mucho vandalismo en esta área últimamente. Pero Christoph no había terminado. Mientras Vernon lidiaba con la policía y las compañías de seguros, avisos anónimos llegaron a 3 agencias municipales diferentes. Para el mediodía, los inspectores pululaban por los lugares de trabajo activos de Vernon, encontrando violaciones que cerrarían 2 proyectos importantes indefinidamente. Esto no tiene sentido, se quejó Vernon a Carmen esa noche. Todo estaba bien la semana pasada. Ahora, de repente, todo el mundo me está dando problemas. Carmen estaba demasiado distraída con su propia crisis para ofrecer mucha simpatía. Su abogado de divorcios, Ray Kemp, la había llamado esa mañana para informarle que el Colegio de Abogados de Virginia estaba investigando múltiples violaciones de ética en su contra y que podría tener que retirarse de su caso. ¿Qué significa eso para nuestro divorcio?, había exigido Carmen. Significa que necesitas encontrar nueva representación, había respondido Kemp nerviosamente. Y prepárate para empezar de cero. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Denise Waters se reunía con su propio abogado, armada con una gruesa carpeta de pruebas que documentaban el abuso psicológico de Vernon hacia su hijo. La audiencia de modificación de la custodia se programaría en 2 semanas. Pero la victoria más satisfactoria de Christoph llegó esa tarde cuando condujo a la escuela de Lily. Como su padre, todavía tenía derechos legales para ver a su hija a pesar de los intentos de Carmen de envenenar su relación. Papi. El rostro de Lily se iluminó cuando lo vio esperando en la entrada de la escuela. Corrió a sus brazos, y él sintió que su corazón se rompía al ver lo delgada que se había vuelto. «Te he echado mucho de menos, princesa», le susurró al oído. «Mami dijo que no volverías», dijo Lily en voz baja. «Dijo que ya no nos querías. Tu mami se equivocó, cariño. Siempre te querré, y siempre volveré por ti». Pasaron 2 horas en un parque cercano, donde Lily finalmente se relajó lo suficiente como para contarle sobre la vida en casa. El abuso de Vernon era incluso peor de lo que Christoph había sospechado. Manipulación psicológica, amenazas verbales e intimidación física diseñadas para quebrar el espíritu de una niña de 8 años. «Me obliga a llamarlo papi», susurró Lily. «Y cuando digo que ya tengo un papi,
Se enoja mucho. Escúchame, Lily. Solo tienes un papi, y ese soy yo. Nadie puede cambiar eso. Cuando llegó el momento de llevarla a casa, Lily le suplicó que no la dejara allí. Estoy trabajando en eso, princesa, pero necesito que seas valiente un poco más. ¿Puedes hacer eso por papi? Esa noche, Christoph inició la fase 2 de su campaña psicológica contra Vernon. Usando habilidades aprendidas en inteligencia militar, comenzó un programa de vigilancia sistemática diseñado para hacer que Vernon se sintiera constantemente observado. Comenzó sutilmente. Un coche aparcado frente a su casa durante 1 hora cada noche, siempre en un lugar diferente pero siempre visible desde la ventana de la habitación de Vernon. Llamadas anónimas a su teléfono móvil a horas aleatorias, colgando tan pronto como respondía. Pequeños objetos movidos o desaparecidos de su camioneta cuando la dejaba aparcada fuera de bares o restaurantes. Para el miércoles, Vernon ya mostraba signos de paranoia. Había empezado a revisar su espejo retrovisor constantemente mientras conducía y había instalado nuevas cerraduras en su casa. Creo que alguien me está siguiendo, le dijo nerviosamente a Carmen. Está haciendo ridículo, respondió ella, pero Christoph pudo oír la duda en su voz a través de los dispositivos de escucha que había plantado. El jueves trajo una nueva escalada. Vernon llegó al trabajo para encontrar que alguien había irrumpido en su oficina móvil y había revisado sus archivos. No parecía faltar nada, pero la información sensible de los clientes había sido fotografiada y copiada. La policía fue llamada de nuevo, pero sin testigos ni pruebas, poco podían hacer excepto presentar otro informe. Esto se está poniendo espeluznante, le dijo Vernon a su capataz. Primero mi camioneta, ahora esto. Alwyn definitivamente me está atacando. Lo que Vernon no sabía era que Christoph había fotografiado contratos de clientes que contenían varias cláusulas ilegales y pruebas de evasión de impuestos. Esta información pronto llegaría al IRS y al Better Business Bureau. Pero el verdadero golpe psicológico llegó el viernes por la noche. Vernon regresó a casa del trabajo para encontrar un sobre pegado a su puerta principal. Dentro había fotografías de alta resolución de él con 3 mujeres diferentes en 3 bares diferentes, todas tomadas en las últimas 2 semanas. No había nota, ni demandas, solo las fotos y el mensaje implícito. Alguien lo estaba observando lo suficientemente de cerca como para documentar cada uno de sus movimientos. Vernon irrumpió en la casa enfurecido, agitando las fotos a Carmen. Alguien me ha estado siguiendo. ¿Saben sobre? Se detuvo, dándose cuenta de que estaba a punto de confesar sus aventuras frente a su prometida. Carmen le arrebató las fotos de las manos. Su rostro se puso blanco al reconocer a las mujeres en las imágenes. ¿Quiénes son estas zorras? Exigió. Nadie. Solo mujeres del bar. Estábamos hablando. ¿Hablando? La voz de Carmen subió a un chillido. Les estás comprando bebidas y sobándolas y a eso lo llamas hablar. La pelea que siguió fue espectacular. Christoph escuchó cada palabra a través de su equipo de vigilancia, grabando las acusaciones de Carmen y las negativas cada vez más desesperadas de Vernon. Para el sábado por la mañana, Carmen había echado a Vernon de la casa. Él se alojaba en un motel barato, paranoico y aislado, mientras ella consultaba con un nuevo abogado de divorcios sobre sus opciones. Pero el golpe más cruel de Christoph estaba por llegar. El domingo por la tarde, mientras Vernon ahogaba sus penas en Murphy's Tavern, Christoph hizo una llamada anónima a los servicios de protección infantil. Me gustaría denunciar una sospecha de abuso infantil, le dijo al trabajador de admisión, proporcionando el nombre de Lily, su dirección y un relato detallado de los incidentes que había presenciado y documentado. La investigación comenzaría en 48 horas, y dadas las pruebas que Christoph había recopilado, no había duda sobre el resultado. Mientras veía cómo la vida de Vernon se desmoronaba en tiempo real, Christoph no sintió satisfacción, solo una fría determinación. Esto era solo el principio. Vernon y Carmen habían herido a su hija y habían intentado robarle su familia. El precio que pagarían apenas comenzaba. La fase 3 sería aún más devastadora que la fase 2. Y para cuando Christoph terminara, Vernon Waters desearía no haber oído nunca el nombre de Krueger. El cazador estaba destruyendo metódicamente a su presa. Y la mejor parte era que Vernon todavía no tenía idea de quién lo estaba acechando. Capítulo 5. El nudo se aprieta. Vernon Waters se estaba desmoronando, y todos podían verlo. El contratista confiado y fanfarrón que había seducido a Carmen para alejarla de su esposo desplegado había sido reemplazado por un despojo paranoico que saltaba ante las sombras y veía amenazas en todas partes. Su negocio estaba perdiendo dinero a raudales. 3 contratos importantes habían sido cancelados después de que los inspectores de la ciudad encontraran violaciones.
Su compañía de seguros estaba disputando el reclamo por vandalismo y el IRS había iniciado una auditoría basada en avisos anónimos sobre ingresos no declarados. Su teléfono sonaba constantemente con acreedores, clientes enojados y burócratas exigiendo respuestas que no podía dar. Peor aún, las fotografías habían destrozado su relación con Carmen. Ella lo había echado de la casa y ahora le contaba a cualquiera que quisiera escuchar sobre su engaño patológico y su evidente colapso mental. Se ha vuelto completamente desquiciado, se quejó Carmen a su hermana durante una llamada telefónica que Christoph monitoreó. Está convencido de que alguien lo persigue, pero no puede decirme quién o por qué. Honestamente, creo que está teniendo algún tipo de episodio psicótico. Lo que Carmen no sabía era que su propio mundo estaba a punto de colapsar, incluso más dramáticamente que el de Vernon. Christoph había pasado semanas construyendo un caso exhaustivo contra ambos, pero su verdadera obra maestra era la trampa que le había tendido la propia Carmen. Usando la inteligencia que había reunido sobre sus hábitos y debilidades, elaboró un enfoque que expondría su verdadera naturaleza a todos los que importaban. Comenzó con una reunión cuidadosamente orquestada en el restaurante de lujo favorito de Carmen. Christoph, vistiendo un traje caro y usando el alias de Gabriel Maya, se acercó a su mesa donde ella cenaba sola. Disculpe, ¿no es usted Carmen Krueger? ¿La que ha salido en las noticias sobre ese trágico caso de la viuda de militar? Carmen pareció confundida. Soy Carmen Starr, pero no soy viuda. Mi esposo todavía está desplegado. Oh, Dios mío, lo siento mucho, dijo Gabriel / Christoph, fingiendo vergüenza. Debo haberla confundido con otra persona. Aunque, usted es exactamente el tipo de mujer que estoy buscando. Le entregó una elegante tarjeta de visita. Soy Gabriel Maya, un director de casting para la cadena Lifetime. Estamos produciendo un documental sobre familias militares que lidian con el estrés del despliegue, y usted tiene exactamente el aspecto que queremos para nuestra entrevistada principal. Los ojos de Carmen se iluminaron de interés. La perspectiva de salir en televisión apelaba a su ego masivo. Ofrecemos $5,000 por un día de filmación, continuó Gabriel. Más oportunidades potenciales para apariciones de seguimiento si el documental tiene éxito. Había elegido el cebo perfectamente. Carmen enfrentaba presión financiera con el negocio de Vernon fallando y su abogado de divorcios exigiendo un anticipo mayor. El dinero era tentador, pero la fama era irresistible. ¿Qué necesitaría hacer?, preguntó ella. Solo ser honesta sobre sus experiencias como esposa de militar. Hablar de los desafíos, la soledad, cómo el despliegue afecta las relaciones. Cosas muy sencillas. Programaron una entrevista preliminar para la semana siguiente en un estudio profesional que Christoph había alquilado bajo la identidad de Gabriel Maya. Mientras tanto, la situación de Vernon continuaba deteriorándose. Los servicios de protección infantil habían visitado la casa 2 veces, entrevistando a Carmen y Lily por separado. Aunque aún no habían retirado a Lily de la casa, una trabajadora social llamada Whitney M.C. Cormack tenía programadas visitas regulares. Todo esto es tu culpa, le gritó Carmen a Vernon durante una de sus cada vez más frecuentes discusiones telefónicas. Desde que te mudaste, todo se ha ido al infierno. Primero, tu exesposa psicópata consigue nuestra dirección. Luego aparece el CPS. Ahora traes tus problemas de acosador loco a mi casa. Vernon, en efecto, estaba siendo acosado, aunque no por alguien que pudiera identificar o atrapar. Christoph había conseguido la ayuda de otros 3 veteranos de operaciones especiales, Spencer Barlow, Héctor Tattel y Melvin Vincent, que estaban de permiso y felices de ayudar a un hermano de armas a saldar cuentas con alguien que abusaba de los niños. El equipo de 4 hombres se turnaba para vigilar a Vernon, asegurándose de que nunca estuviera realmente solo, pero que nunca pudiera identificar a sus vigilantes. Lo siguieron a bares, lugares de trabajo y a un motel barato, siempre manteniéndose lo suficientemente visibles como para mantener su paranoia. Te lo digo, son los mismos tipos, insistía Vernon a quien quisiera escuchar. 3 o 4 hombres diferentes, siempre observándome. Esto no es aleatorio. Pero cuando llamó a la policía, no encontraron pruebas de acoso. Los hombres siempre estaban en lugares públicos donde tenían todo el derecho de estar, nunca acercándose o amenazándolo directamente. La presión psicológica era exactamente lo que Christoph había pretendido. Vernon bebía más, dormía menos y tomaba decisiones cada vez más erráticas que alejaban a los pocos amigos y contactos de negocios que le quedaban. El avance que Christoph había estado esperando llegó un jueves por la noche. Vernon, borracho y desesperado, llamó a su exesposa, Denise, en violación de su acuerdo de custodia. Todo esto es tu culpa.
Gritó al teléfono. Tú los pusiste sobre mí. Contrataste gente para destruir mi vida. No sé de qué estás hablando, respondió Denise con calma, grabando la conversación como le había aconsejado su abogado. Pero si vuelves a llamar aquí, notificaré a la policía. Te quitaré a Andy, amenazó Vernon. Le diré a la corte que eres una madre no apta. Yo. La llamada terminó cuando Denise colgó, pero el daño estaba hecho. Vernon acababa de proporcionar pruebas de acoso y amenazas que asegurarían que perdiera todos los derechos de custodia de su hijo. Mientras tanto, la trampa de Christoph para Carmen entraba en su fase final. Ella llegó al estudio alquilado puntualmente, vestida con su atuendo más caro y claramente emocionada por su debut televisivo. Las cámaras ya están grabando, explicó Gabriel/diagonal Christoph, así podemos capturar reacciones naturales. Simplemente relajís y honesta. Durante 45 minutos, Carmen habló libremente sobre su vida como esposa de militar. Pero como Christoph había anticipado, su narcisismo y necesidad de atención la llevaron a revelar mucho más de lo que pretendía. Honestamente, creo que las esposas de militares como yo también somos heroínas, dijo con seriedad. Sacrificamos tanto como los soldados, quizás más. Es decir, ellos eligieron unirse al ejército. Nosotras no elegimos quedarnos solas durante meses. Cuando se le preguntó sobre su situación actual, Carmen se pintó como una víctima de abandono y abuso. Mi esposo cambió después de sus despliegues, mintió suavemente. Se volvió distante, frío, casi abusivo. Intenté que funcionara por el bien de nuestra hija, pero finalmente tuve que protegerme a mí misma y a Lily de su ira. La narrativa ficticia continuó con Carmen describiendo a Vernon como un salvavidas que la había salvado a ella y a Lily de una situación peligrosa. Vernon es maravilloso con Lily, afirmó. Ha sido más padre para ella en 6 meses que Chris en 8 años. Pero las verdaderas revelaciones llegaron cuando Carmen pensó que la entrevista había terminado. Mientras Christoph fingía empacar el equipo, Carmen charlaba casualmente sobre sus planes. El divorcio debería ser definitivo pronto, dijo. Mi abogado cree que puedo obtener la custodia total, más pensión alimenticia y manutención de los hijos. Chris probablemente nunca volverá a ver a Lily, lo cual es honestamente mejor para todos. Cuando se le preguntó sobre los problemas recientes de Vernon, Carmen se rió con desdén. Ha estado actuando paranoico últimamente, afirmando que alguien lo está siguiendo. Honestamente, creo que el estrés de asumir una familia ya hecha le está afectando. Puede que no sea material para esposo, después de todo. Hizo una pausa. Luego añadió con una frialdad impactante. Si lo de Vernon no funciona, hay muchos otros hombres interesados en una madre soltera joven y atractiva. Las viudas de militares son muy populares en estos días. La entrevista terminó con Carmen firmando un formulario de autorización, completamente inconsciente de que acababa de proporcionar pruebas devastadoras de su verdadero carácter e intenciones. En cuestión de horas, copias de la grabación fueron entregadas a su nuevo abogado de divorcios, a la trabajadora social de servicios de protección infantil y al juez de familia que manejaba su caso de custodia. Carmen acababa de destruir su propia credibilidad mientras pensaba que se estaba convirtiendo en una estrella de televisión. A medida que se acercaba la fase 5, Christoph reflexionó sobre lo perfectamente que se estaba desarrollando su plan. Vernon estaba aislado, paranoico y financieramente arruinado. Carmen se había expuesto como una narcisista manipuladora dispuesta a mentir bajo juramento. Lo más importante, Lily pronto estaría a salvo de ambos. Pero Christoph no había terminado. La fase final sería la más devastadora de todas, diseñada para asegurar que Vernon y Carmen nunca olvidaran el precio de amenazar a su familia. La justicia estaba llegando, y sería absoluta. Capítulo 6. La tormenta perfecta. La audiencia de los servicios de protección infantil tuvo lugar un miércoles por la mañana gris en una sala de conferencias estéril que olía a café rancio y sueños rotos. Carmen se sentó en un extremo de la larga mesa, flanqueada por su nuevo abogado, un defensor público de aspecto cansado llamado Chester Arden, que había tomado su caso pro bono después de la suspensión de Ray Kemp. Frente a ellos se sentaba Whitney M.C. Cormack, la trabajadora social del CPS, junto con su supervisor y un defensor de menores designado por el tribunal. En el otro extremo de la mesa, Venice Krueger esperaba con el abogado de derecho de familia que Christoph había contratado para el caso de custodia. Carmen estaba confiada, incluso engreída. Se convenció de que su imagen cuidadosamente elaborada como una esposa de militar en apuros prevalecería. No tenía idea de que su entrevista televisiva estaba a punto de destruir todo lo que había construido. Señora Starr, comenzó Whitney M.C. Cormack, consultando sus notas.
Hemos recibido algunos informes preocupantes sobre el ambiente en el hogar para su hija, Lily. ¿Puede hablarnos de su relación con Vernon Waters? Vernon ha sido maravilloso para nuestra familia, respondió Carmen suavemente, usando las mismas mentiras que le dijo a Gabriel/Christoph. Él intervino cuando mi esposo nos abandonó. Y ha sido más padre para Lily que Chris jamás lo fue. ¿Es usted consciente de que el señor Waters fue arrestado por violencia doméstica contra su esposa anterior? La confianza de Carmen vaciló ligeramente. Eso fue un malentendido. Denise está amargada por su divorcio e hizo acusaciones falsas. Whitney deslizó una fotografía sobre la mesa. Esto fue tomado hace 2 semanas. ¿Puede explicar los moretones en el brazo de su hija? La foto mostraba a Lily bajando del autobús escolar, y claramente visibles en la parte superior de su brazo había moretones con forma de dedos, consistentes con haber sido agarrada con fuerza. Se cae mucho, dijo Carmen rápidamente. Siempre ha sido torpe. Interesante, porque cuando entrevistamos a Lily en privado, nos dijo que Vernon la agarró cuando se negó a llamarlo papi. También describió varios incidentes de intimidación verbal y amenazas. El abogado de Carmen comenzó a objetar, pero Whitney continuó. También tenemos esta grabación, que nos fue proporcionada por una fuente anónima. La sala se llenó con la propia voz de Carmen hablando con el equipo de documental falso. Mi abogado cree que puedo obtener la custodia total, más pensión alimenticia y manutención de los hijos. Chris probablemente nunca volverá a ver a Lily, lo cual es honestamente mejor para todos. El rostro de Carmen se puso blanco mientras sus propias palabras la condenaban por alienación parental y perjurio. Pero Whitney no había terminado. En esta misma grabación, usted describe a su esposo como abusivo y afirmó que el señor Waters ha sido una influencia positiva en Lily. Sin embargo, también dice que si su relación con el señor Waters no funciona, hay muchos otros hombres interesados en una madre soltera joven y atractiva. ¿Suena eso como alguien genuinamente preocupado por el bienestar de su hija? El defensor de menores designado por el tribunal se inclinó hacia adelante. Señora Starr, basándonos en esta evidencia y nuestras entrevistas con Lily, recomendamos su retiro inmediato de su custodia pendiente de una investigación completa. No pueden hacer esto, gritó Carmen, su fachada cuidadosamente mantenida finalmente resquebrajándose. Soy una buena madre. Chris es el que nos abandonó. En realidad, intervino el abogado de Denise Krueger. Al sargento Krueger se le ha concedido un permiso de emergencia y está disponible para tomar la custodia de su hija inmediatamente. En ese momento, como si fuera convocado por un tiempo divino, Christoph entró en la sala de conferencias. Llevaba su uniforme militar de gala, cada cinta y condecoración perfectamente colocada, luciendo en cada centímetro como el soldado condecorado que era. Carmen lo miró en shock. ¿Chris? Pero se supone que estás en Afganistán. Permiso familiar de emergencia, respondió fríamente, sin siquiera mirarla. Su atención estaba centrada por completo en Whitney McCormick. Tengo documentación del abuso que ha sufrido mi hija, y estoy preparado para proporcionar un ambiente hogareño seguro y estable. La audiencia concluyó con la concesión de la custodia temporal a Christoph, pendiente de una revisión judicial completa en 30 días. A Carmen se le permitirían visitas supervisadas solamente, y a Vernon Waters se le prohibió cualquier contacto con Lily. Al salir del juzgado, Carmen agarró el brazo de Christoph. ¿Tú planeaste esto? Siseó. Volviste solo para destruir mi vida. Christoph la miró con la misma expresión fría que una vez había reservado para los combatientes enemigos. Tú destruiste tu propia vida en el momento en que decidiste herir a mi hija. Esto no ha terminado. Lucharé contigo en la corte. Probaré que eres un padre no apto. ¿Con qué dinero? El negocio de Vernon está acabado. Tu abogado está suspendido y no tienes ingresos. Buena suerte encontrando a alguien dispuesto a tomar tu caso cuando esa grabación se haga de dominio público. El rostro de Carmen se descompuso cuando la realidad de su situación la golpeó. Estaba en la ruina, sin hogar y acababa de perder la custodia del niño que había estado usando como su boleto de comida. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Vernon Waters descubría que su propia pesadilla estaba lejos de terminar. Había logrado conseguir un último trabajo de construcción, una pequeña renovación de baño que apenas cubriría sus crecientes deudas. Pero cuando llegó al lugar de trabajo, encontró a la policía esperándolo. Vernon Waters está bajo arresto por evasión de impuestos, fraude y violación de múltiples códigos de construcción de la ciudad, anunció el detective principal. El arresto fue la culminación de semanas de avisos anónimos y recopilación de pruebas. Cada atajo que Vernon había tomado, cada esquina que había cortado, cada dólar que había ocultado al IRS,
Todo había sido cuidadosamente documentado y entregado a las autoridades apropiadas. Pero el golpe más cruel llegó cuando a Vernon se le permitió su única llamada telefónica desde la cárcel del condado. Llamó a Carmen, desesperado por dinero para la fianza y apoyo emocional. Carmen, gracias a Dios. Me han arrestado. Necesito que... No me llames más, interrumpió Carmen. He perdido la custodia de Lily por tu culpa. Mi vida está arruinada porque me involucré con un perdedor que no podía manejar sus propios problemas. Carmen, por favor. Te amo. ¿Podemos superar esto? ¿Amor? Carmen S. Rio Amargament. Nunca te amé, Vernon. Solo eras conveniente mientras Chris estaba desplegado. Ahora no eres más que un lastre. La línea quedó en silencio, dejando a Vernon solo en su celda con la devastadora realización de que todo lo que pensaba que tenía, su negocio, su relación, su futuro, había sido una ilusión. Esa noche, Christoph se sentó en el dormitorio de su infancia en la casa de su madre, leyendo cuentos para dormir a Lily. Ella todavía estaba frágil, todavía procesando el trauma de los últimos 6 meses. Pero por primera vez desde su regreso, parecía genuinamente feliz. «Papi, ¿te vas a quedar en casa ahora?», preguntó somnolienta. «Por un tiempo, princesa. Y cuando tenga que volver al trabajo, te quedarás con la abuela Venice, donde estarás a salvo. ¿Y mami?». Christoph consideró sus palabras cuidadosamente. A pesar de todo lo que Carmen había hecho, Lily todavía amaba a su madre y no merecía ser envenenada contra ella de la manera en que Carmen había intentado envenenarla contra él. «Mami tomó algunas malas decisiones, cariño. Pero eso no significa que no te quiera. A veces los adultos necesitan tiempo para resolver las cosas». Mientras Lily se dormía, Christoph salió al porche, donde su madre lo esperaba con una taza de café. «¿Cuánto tiempo planeaste todo esto?», preguntó Venice. «Desde el momento en que oí que Vernon la había golpeado», respondió Christoph. «Honestamente, ¿algún remordimiento?». Christoph pensó en Vernon sentado en la cárcel, enfrentando años de batallas legales y ruina financiera. Pensó en Carmen, sin hogar y en la quiebra, finalmente obligada a enfrentar las consecuencias de su egoísmo. Lo más importante, pensó en Lily, segura y sanando en una casa llena de amor genuino. Ninguno en absoluto. La guerra había terminado efectivamente. Carmen y Vernon habían sido neutralizados como amenazas para la seguridad y el bienestar de su hija. Pero Christoph no era el tipo de hombre que se conformaba con una mera victoria. Quería la derrota total y absoluta para cualquiera que se atreviera a amenazar a su familia. La fase final de su venganza aseguraría que Vernon Waters y Carmen Starr entendieran exactamente lo que le pasaba a la gente que se cruzaba con Christoph Krueger. La justicia no estaba completa hasta que la lección fuera permanente. Capítulo 7. Aniquilación total. 6 semanas después de la audiencia de custodia, Vernon Waters estaba sentado en su estrecho apartamento tipo estudio, mirando un aviso de desalojo. Los pocos miles de dólares que había logrado reunir para la fianza habían agotado sus últimos recursos, y su abogado de oficio le había dejado claro que un acuerdo de culpabilidad era su única esperanza de evitar una pena de prisión seria. Pero los problemas legales de Vernon eran solo el comienzo de sus problemas. Christoph había pasado las semanas intermedias orquestando una campaña de destrucción sistemática que iba mucho más allá de la ruina financiera. Cada persona en la vida de Vernon había recibido información cuidadosamente elaborada sobre su verdadera naturaleza. A sus padres ancianos se les habían enviado copias de los informes policiales que documentaban sus arrestos por violencia doméstica. Sus amigos exmilitares habían recibido detalles sobre su consumo de drogas y abuso infantil. Incluso su liga de bolos había sido informada sobre sus condenas por fraude. El aislamiento social fue devastador. Vernon había pasado de ser un pequeño empresario moderadamente exitoso con una vida social activa a ser un paria con el que nadie quería asociarse. Pero la obra maestra de Christoph estaba por llegar. Usando contactos de su historial de inteligencia, Christoph había arreglado que Vernon fuera colocado en una celda de detención con Anthony Buchanan, un criminal de carrera que tenía opiniones firmes sobre los hombres que lastimaban a los niños. A Anthony se le había dado información muy específica sobre los crímenes de Vernon contra Lily. ¿Eres el tipo que golpea a las niñas pequeñas?, preguntó Anthony durante la tercera noche de Vernon en la cárcel. «Nunca he golpeado a nadie», protestó Vernon débilmente. «Eso no es lo que oí. Oí que te gusta bofetear a niñas de 8 años que no te llaman papi». La paliza que siguió dejó a Vernon con 2 costillas rotas, la nariz rota y una profunda comprensión de que su reputación lo había precedido en el sistema de justicia penal. Cuando finalmente fue liberado bajo fianza,
Vernon descubrió que sus problemas se extendían mucho más allá de la cárcel. Alguien había estado muy ocupado destruyendo cada aspecto de su vida anterior. Su apartamento había sido robado, y los ladrones se llevaron su televisión, computadora y cualquier otra cosa de valor. Se presentó el informe policial, pero nunca se recuperaría nada. Su camioneta, ya dañada por el vandalismo inicial, había sufrido accidentes adicionales. Las líneas de freno habían sido cortadas, la transmisión había sido saboteada y el motor había sido llenado con arena. La compañía de seguros ahora se negaba a pagar cualquier reclamo, citando circunstancias sospechosas. Lo más devastador fue que alguien se había puesto en contacto con cada mujer con la que Vernon había salido, incluidas aquellas con las que engañó durante su relación con Carmen. Cada una había recibido fotos y pruebas de su infidelidad, junto con detalles sobre sus arrestos y problemas financieros. «Eres un cabrón mentiroso y tramposo», le dijo su conquista más reciente, Stephanie Newman, cuando intentó llamar. «Y aparentemente, también golpeas a los niños. No vuelvas a contactarme nunca más». El aislamiento era completo. Vernon no tenía dinero, ni transporte, ni amigos, y ninguna perspectiva de reconstruir ningún aspecto de su vida. Mientras tanto, Carmen descubría que su propia situación era igualmente desesperada. La entrevista del falso documental había sido editada en un devastador carrete de lo más destacado que mostraba su narcisismo, mentiras y desprecio insensible por el bienestar de su hija. Su familia la había repudiado después de verla discutir casualmente el tratar a Lily como un boleto de comida. Sus pocos amigos la habían abandonado cuando se dieron cuenta de que los había estado manipulando con historias falsas sobre el supuesto abuso de Christoph. De manera más cruel, cada hombre que intentaba salir con ella recibía copias de la entrevista a los pocos días de su primer contacto. Su reputación como una cazafortunas mentirosa y manipuladora se había extendido por todo su círculo social. «Eres tóxica», le había dicho su hermana Lorraine durante su última conversación telefónica. «Mamá y papá se avergüenzan de tenerte como hija, y francamente, yo también». Pero Christoph no estaba satisfecho con el mero exilio social. Quería que tanto Vernon como Carmen entendieran que su sufrimiento era intencional, personal y permanente. La revelación llegó un frío viernes por la noche cuando tanto Vernon como Carmen recibieron paquetes idénticos en sus respectivas direcciones. Dentro de cada paquete había una sola fotografía. Christoph en equipo militar completo, de pie frente a un edificio destruido en Afganistán. En la parte posterior de cada foto, con la precisa caligrafía de Christoph, había un mensaje simple. «Pensaste que solo era un soldado. Te equivocaste». Junto con la foto había un detallado dossier que delineaba el verdadero historial militar de Christoph. Operaciones especiales, especialista en guerra psicológica, múltiples misiones clasificadas y condecoraciones por operaciones que oficialmente no existían. Vernon miró los documentos con creciente horror, finalmente entendiendo quién lo había estado cazando durante los últimos 3 meses. Cada incidente misterioso, cada golpe de mala suerte, cada desastre perfectamente sincronizado, todo había sido orquestado por un hombre entrenado para destruir a los enemigos de los Estados Unidos. La reacción de Carmen fue aún más dramática. Llamó a Christoph de inmediato, gritando histéricamente al teléfono. «Destruiste mi vida. Arruinaste todo. Tú destruiste tu propia vida cuando decidiste abusar de mi hija», respondió Christoph con calma. «Yo solo me aseguré de que todos supieran quién eres realmente. Iré a la policía. Les diré que nos acosaste, que plantaste pruebas. Adelante. Pero quizás quieras considerar cómo irá esa conversación. Estarás acusando a un veterano condecorado de operaciones especiales de crímenes que no puedes probar, mientras que él tiene grabaciones tuyas admitiendo alienación parental, fraude y poner en peligro a un menor». Carmen sollozó al teléfono. «¿Qué quieres de mí?» «Nada. Ya no eres una amenaza para mi hija, lo que significa que ya no eres relevante en mi vida. Chris, por favor. Sé que cometí errores, pero... No cometes errors, Carmen. Toméis decisions. Elegiste traicionar tu matrimonio, abandonar a tu hija y aliarte con un hombre que abusaba de los niños. Esos no fueron errores. Fueron revelaciones de carácter». La línea quedó en silencio, dejando a Carmen sola con el devastador conocimiento de que su destrucción había sido planeada y ejecutada por alguien que la veía como nada más que un objetivo de misión. Esa noche, Vernon tomó una decisión que definiría el resto de su patética existencia. Escribió una carta a Christoph, entregada en mano en la casa de su madre. «Sé que eres tú quien destruyó mi vida. Sé que me estás observando. No voy a huir ni a esconderme ni a fingir que esto es aleatorio nunca más. Ganaste. Estoy roto. Estoy acabado.
Y entiendo que cruzarme contigo fue el mayor error de mi vida. Me voy de la ciudad. No contactaré a Carmen. No intentaré ver a Lily. Y no causaré más problemas a tu familia. Por favor, que esto termine. Christoph leyó la carta con fría satisfacción. El depredador que había herido a su hija finalmente admitía la derrota, suplicando piedad a alguien que no tenía ninguna para dar. Pero la piedad no estaba en el vocabulario de Christoph cuando se trataba de proteger a su familia. A Vernon se le permitiría irse de la ciudad, pero llevaría las cicatrices de este encuentro por el resto de su vida. A la mañana siguiente, Vernon encontró un último mensaje pegado a la puerta de su apartamento. Si alguna vez te acercas a mi familia de nuevo, si alguna vez lastimas a otro niño, si alguna vez olvidas lo que le pasa a la gente que se cruza conmigo, te encontraré. Y la próxima vez, no habrá advertencias ni segundas oportunidades. Vernon estaba en un autobús fuera de la ciudad al atardecer, sin llevar nada más que una sola maleta y el conocimiento permanente de que había sido total y completamente derrotado por un oponente superior. Carmen duró otras 2 semanas antes de que ella también huyera, mudándose a una ciudad distante donde nadie conocía su historia. Pero nunca escaparía de las grabaciones, la documentación o la reputación que la seguían donde quiera que fuera. Mientras Christoph veía a sus enemigos dispersarse como cucarachas expuestas a la luz, no sintió triunfo, solo la fría satisfacción de una misión completada con éxito. Su hija estaba a salvo. Su familia estaba completa. Y cualquiera que pudiera considerar amenazarlos en el futuro ahora tenía un ejemplo muy claro de lo que les esperaba. La guerra había terminado, y Christoph Kreuger la había ganado por completo. Capítulo 8. El ajuste de cuentas completo. 2 meses después, Christoph se sentó en el despacho de un juez de familia para la audiencia final de custodia. La jueza Marjorie Mars había revisado todas las pruebas, entrevistado a todas las partes y llegado a una conclusión que no sorprendió a nadie que entendiera los hechos del caso. Sargento Kreuger, comenzó la jueza, he visto muchos casos de custodia en mis 20 años en el estrado, pero pocos han presentado una imagen tan clara de aptitud parental contrastante. Carmen se sentó en la mesa del acusado con su tercer abogado en 4 meses, un inexperto defensor público que había sido asignado a su caso después de que ella agotara sus recursos. Se veía demacrada y derrotada, muy lejos de la mujer segura de sí misma que una vez pensó que podría manipular el sistema a su favor. Su hija ha pasado por un trauma significativo, continuó la jueza Mars. Pero la evaluación psicológica muestra que ya está comenzando a sanar bajo su cuidado. La DRA. Susan Cervantes informa que Lily se siente segura, protegida y genuinamente amada por primera vez en meses. La jueza se volvió hacia Carmen con un disgusto apenas disimulado. Señora Starr, sus propias declaraciones grabadas demuestran un patrón de alienación parental, manipulación emocional y puesta en peligro deliberada del bienestar de su hija. El tribunal considera que usted es una madre no apta que antepuso sus propios deseos egoístas a la seguridad y el bienestar de su hija. Carmen comenzó a protestar, pero su abogado le puso una mano restrictiva en el brazo. Por lo tanto, declaró la jueza Mars, otorgo la custodia legal y física total de Lily Kreuger a su padre, el sargento de personal Christoph Kreuger. Los derechos perentes de la señora Starr quedan por la presente terminados. No puede hacer esto, gritó Carmen, poniéndose de pie de un salto. Ella también es mi hija. Señora Starr, usted renunció a cualquier derecho a la maternidad cuando permitió que un hombre abusivo lastimara a su hija y luego mintió al respecto bajo juramento. Este tribunal no le permitirá seguir usando a Lily como un peón en su drama personal. Los guardias de seguridad se adelantaron mientras Carmen continuaba gritando amenazas y acusaciones. Pero Christoph apenas registró la conmoción. Su atención estaba centrada en los documentos oficiales que le concedían todo por lo que había estado luchando. El control completo sobre la vida y el futuro de su hija. Fuera del juzgado, Bernice Kreuger esperaba con Lily, que ahora tenía 9 años y prosperaba bajo el cuidado estable de su padre y su abuela. Había ganado peso, sus pesadillas habían cesado y estaba sobresaliendo en su nueva escuela. ¿Cómo fue, papi?, preguntó Lily mientras caminaban hacia el coche. Te quedas conmigo para siempre, princesa. Nadie podrá volver a alejarte de mí. Esa noche, mientras Lily jugaba en el patio trasero con el nuevo cachorro que Christoph le había comprado, reflexionó sobre la victoria total que había logrado. Los derechos perentes de Carmen estaban terminados. Vernon era un hombre roto que vivía en otro estado, y su hija estaba a salvo de ambos permanentemente. Pero la mayor satisfacción de Christoph provino de saber que tanto Carmen como Vernon llevarían las cicatrices de su encuentro con él por el resto de sus vidas. Vernon, en efecto, se había ido de la ciudad,
Pero la red de contactos de Christoph se aseguró de que su reputación lo siguiera donde quiera que fuera. Cada solicitud de empleo se encontraba con rechazos misteriosos. Cada intento de alquilar un apartamento resultaba en una indisponibilidad repentina. Cada mujer con la que intentaba salir de alguna manera se enteraba de su historial con detalles inquietantes. Vernon Waters se había convertido en un fantasma, viviendo en los márgenes de la sociedad, siempre mirando por encima del hombro y recordando al hombre que había destruido sistemáticamente su vida como castigo por herir a un niño. El destino de Carmen fue posiblemente peor. Se había mudado a Phoenix, con la esperanza de empezar de nuevo, pero Internet es para siempre. Su entrevista del falso documental había sido subida a plataformas de redes sociales, donde acumuló millones de visitas y miles de comentarios que expresaban disgusto por su narcisismo y crueldad. Cada empleador potencial que buscaba su nombre en Google encontraba el vídeo. Cada hombre que mostraba interés en salir con ella recibía mensajes anónimos con enlaces a sus grandes éxitos. Se había convertido en una historia con moraleja, un ejemplo viral de lo que les pasa a las malas madres que abandonan a sus hijos. Más importante aún, tanto Carmen como Vernon ahora entendían que Christoph Kreuger no era un hombre que perdonaba, olvidaba o seguía adelante. Era un depredador que eliminaba las amenazas a su familia con precisión quirúrgica y eficacia permanente. 6 meses después de la audiencia final en la corte, Christoph recibió una carta reenviada a través de los canales militares. Era de Vernon, con matasellos de un pequeño pueblo en Montana. Pienso lo que me hiciste todos los días. Ahora entiendo que podrías haberme matado en lugar de solo destruir mi vida. Y quizás debería estar agradecido por tu moderación. Nunca olvidaré la lección que me enseñaste. Y nunca amenazaré a otro niño mientras viva. Espero que algún día puedas encontrar en tu corazón el considerarnos en paz. Christoph leyó la carta una vez, luego la metió en su trituradora de papel. Vernon todavía no entendía la verdad fundamental sobre el tipo de hombre con el que se había cruzado. Christoph Kreuger no buscaba estar en paz. Buscaba la victoria completa o la destrucción total, sin término medio. Carmen nunca había escrito, nunca había llamado, nunca había intentado ningún contacto desde la terminación de sus derechos parentales. Según un investigador privado que Christoph todavía empleaba para monitorear sus actividades, ella trabajaba como camarera en Phoenix, vivía sola en un apartamento tipo estudio y se había convertido en una especie de chiste local en la escena de citas de allí. Había aprendido su lección de la manera más dura. A algunos hombres no es seguro traicionar. A medida que se acercaba la Navidad, Christoph observaba a Lily ayudar a su abuela a decorar el árbol. Estaba feliz, sana y segura en el conocimiento de que era amada incondicionalmente por personas que la protegerían sin importar qué. «Papi», dijo Lily, colgando un adorno hecho a mano en una rama baja. «¿Crees que mami me extraña?» Era una pregunta que hacía ocasionalmente, y Christoph siempre la respondía honesta pero gentilmente. «Creo que probablemente sí, cariño. Pero a veces los adultos toman decisiones que lastiman a las personas que aman, y luego tienen que vivir con las consecuencias. ¿Crees que volverá alguna vez?» «No, princesa. No volverá». «Bien», dijo Lily simplemente. «Me gusta nuestra familia como está ahora». Esa noche, después de que Lily se durmiera, Christoph se paró en el porche de su madre y llamó a su oficial al mando para discutir su próximo despliegue. Había estado de permiso de emergencia durante 6 meses y era hora de volver a su verdadero trabajo. «La situación aquí está resuelta, señor», informó. «Mi hija está a salvo y bajo mi custodia permanente. Estoy listo para volver al servicio activo». «Excellent, Kruger. Tenemos una situación en Europa del Este que podría necesitar su particular conjunto de habilidades». Mientras Christoph planeaba su regreso al servicio militar, sintió la satisfacción de una misión completada impecablemente. Había identificado las amenazas a su familia, las había neutralizado por completo y se había asegurado de que nunca más pudieran representar un peligro. Carmen y Vernon habían aprendido lo que les pasaba a las personas que amenazaban a la familia de Christoph Kreuger. Habían sido sistemáticamente destruidos, física y psicológicamente, en una campaña de venganza que no dejaba lugar a la piedad ni a las segundas oportunidades. Más importante aún, cualquier otra persona que pudiera considerar herir a su hija ahora tenía un ejemplo muy claro de las consecuencias que enfrentaría. Christoph Kreuger era muchas cosas: soldado, padre, protector. Pero sobre todo, era un hombre que entendía que algunas amenazas requerían soluciones permanentes. La guerra había terminado, y la había ganado por completo. Capítulo 9. Nuevos comienzos, viejas advertencias. Habían pasado 5 años desde la batalla por la custodia, y Lily Kreuger ahora tenía 14 años,
una joven segura e inteligente que no se parecía en nada a la niña asustada y rota que una vez fue. Sobresalía en la escuela, jugaba voleibol y nunca más había pedido ver a su madre o a Vernon. Christoph había completado 2 despliegues más durante esos años, pero también había tomado una decisión que priorizaba su papel como padre. Hizo la transición de operaciones especiales activas a un puesto de entrenamiento en Fort Bragg, lo que le permitía estar presente en los momentos importantes de la vida de Lily mientras seguía sirviendo a su país. «Papá, hay algo que necesito decirte», dijo Lily una noche mientras estaban sentados en el porche de su nueva casa, un hogar modesto pero cómodo en un buen distrito escolar donde Lily había hecho amigos genuinos y encontrado estabilidad. Christoph levantó la vista de un manual militar que estaba revisando. A los 38 años, seguía siendo el mismo hombre peligroso que destruyó a Carmen y Vernon, pero la paternidad había suavizado algunas de sus aristas. «¿Qué tienes en mente, princesa?» Carmen me contactó. La temperatura en el porche pareció bajar 10 grados. La expresión de Christoph no cambió, pero Lily había heredado suficiente de su inteligencia como para reconocer la quietud que significaba que su padre estaba calculando amenazas. «¿Cómo?» Su voz era perfectamente tranquila, pero Lily oyó el peligro controlado debajo de ella. «Redes sociales». Encontró mi cuenta de Instagram y me envió un mensaje diciendo que era mi madre real y que tú me habías robado de ella con mentiras. Las manos de Christoph permanecieron firmes, pero su mente ya estaba trabajando en contingencias. Los derechos parentales de Carmen habían sido terminados, y cualquier intento de contactar a Lily violaba múltiples órdenes judiciales. ¿Qué le dijiste? Nada. La bloqueé inmediatamente y tomé capturas de pantalla de todo lo que envió. Lily sacó su teléfono y le mostró los mensajes. «Papá, recuerdo todo lo que pasó cuando era pequeña. Recuerdo cómo eligió a Vernon por encima de mí, cómo dejó que me hiciera daño, cómo dijo cosas terribles sobre ti». Los mensajes de Carmen eran patéticos intentos de manipulación, tratando de pintarse a sí misma como una víctima que había sido engañada por abogados malvados y un exmarido vengativo. Afirmaba haber cambiado y merecer una oportunidad para reconstruir su relación. «Estoy orgulloso de ti por manejar esto correctamente», le dijo Christoph a su hija. «Y quiero que sepas que nunca tienes que ver o hablar con esa mujer de nuevo si no quieres». «No quiero», dijo Lily con firmeza. «Tú y la abuela Venice son mi familia. Carmen es solo alguien que me dio a luz». Esa noche, después de que Lily se hubiera ido a la cama, Christoph hizo una llamada telefónica a su investigador privado, el mismo que había estado monitoreando las actividades de Carmen durante los últimos 5 años. «Está en Virginia», informó Ricky Stratton. «Regresó hace unos 2 meses. Ha estado preguntando por ti y por Lily, tratando de averiguar dónde viven. ¿Alguna indicación de que esté planeando algo más allá del contacto en redes sociales? Ha estado hablando con un abogado de asistencia legal sobre impugnar la terminación de sus derechos parentales. Afirmó que fue coaccionada para firmar papeles que no entendía». A Christoph no les sorprendió. Carmen siempre había sido delirante sobre su propia culpabilidad, y 5 años de fracaso y aislamiento probablemente la habían convencido de que sus problemas eran culpa de otra persona. «Yo me encargaré de ello», dijo Christoph. A la mañana siguiente, Carmen Starr se sorprendió al encontrar una figura familiar esperando en el estacionamiento del restaurante donde trabajaba en su turno de la mañana. Christoph se apoyaba en su camioneta, luciendo exactamente tan peligroso como el día que destruyó su vida 5 años antes. «Hola, Carmen». Ella se congeló, su rostro pasando por el miedo, la ira y una esperanza desesperada. «Chris, he estado tratando de contactarte. Sé que tuvimos problemas antes, pero he cambiado. Quiero ver a mi hija». «¿Tu hija?» La voz de Christoph llevaba la misma calma mortal que una vez había precedido a la destrucción de todo su mundo. «No tienes una hija. Tus derechos parentales fueron terminados hace 5 años. Eso fue un error. Fui manipulada por abogados. Y fuiste grabada admitiendo que veías a Lily como un boleto de comida y esperabas que yo muriera en combate para no tener que lidiar con problemas de custodia. No hubo manipulación, Carmen. Solo la verdad». La desesperación de Carmen superó su miedo. «Tengo derechos. Soy su madre biológica. No tienes derechos. Los perdiste cuando elegiste a un novio abusivo por encima de la seguridad de tu hija. Lucharé contigo en la corte de nuevo. Probaré que la envenenaste contra mí». Christoph se acercó más y Carmen retrocedió instintivamente. Incluso después de 5 años, su cuerpo recordaba de lo que este hombre era capaz. «Déjame explicarte algo muy claramente», dijo en voz baja. «Lily tiene 14 años ahora. Recuerda todo lo que pasó. Recuerda que le quitaste el dinero del almuerzo para tratamientos de spa.
Recuerda a Vernon golpeándola mientras tú no hacías nada. Recuerda que le dijiste que su padre nunca volvería a casa. El rostro de Carmen se descompuso. Era solo una bebé. Los niños perdonan. Lily bloqueó tu contacto en redes sociales y me lo informó de inmediato. No quiere verte, Carmen. No quiere conocerte. Eres una extraña para ella, y eso es exactamente lo que mereces ser. No puedes alejarme de mi propia hija. No te estoy alejando de nada. Tu hija está eligiendo no tener nada que ver contigo porque entiende qué tipo de persona eres. Christoph sacó su teléfono y le mostró a Carmen una foto del fin de semana anterior. Lily riendo con sus amigas en un torneo de voleibol, sana y segura de sí misma, y rodeada de gente que realmente se preocupaba por ella. Así es como se ve ahora, dijo. Feliz, exitosa, amada. Todo lo que nunca fue cuando estaba contigo. Carmen miró la foto con una mezcla de anhelo y celos. Es hermosa. Es todo lo que tú nunca podrías ser. Honesta, leal y genuinamente preocupada por los demás. Chris, por favor. Sé que cometí errores, pero esta es la única advertencia que vas a recibir, interrumpió Christoph. Aléjate de mi hija. No la contactas. No intentes verla. No preguntes a otras personas por ella. Si violas la orden judicial de nuevo, si le causas incluso un momento de angustia, te recordaré porque pasaste 5 años huyendo de tu propia sombra. Carmen lo miró a los ojos y vio el mismo cálculo frío que había orquestado su completa destrucción años antes. Ahora era mayor, más rota e infinitamente más consciente de lo que este hombre podía hacerle a alguien que amenazara a su familia. Entiendo, susurró. ¿Lo haces? Porque hace 5 años, también creíste entender. Pensaste que solo era un soldado desplegado que no podía proteger a su familia. Te equivocaste entonces, y si me pones a prueba de nuevo, descubrirás que solo he mejorado en lo que hago. Christoph volvió a su camioneta y se marchó, dejando a Carmen de pie en el estacionamiento con el devastador conocimiento de que su hija estaba perdida para ella para siempre. Esa noche, Lily encontró a su padre en su oficina en casa limpiando su pistola de servicio, un ritual que generalmente significaba que estaba procesando estrés o ira. ¿Está todo bien, papá? Todo está bien, princesa. Solo tuve una conversación con alguien que necesitaba entender algunos límites. ¿Carmen? Christoph miró a su hija con orgullo. Era aguda, perceptiva y no tenía miedo de hacer preguntas directas, cualidades que le servirían bien en la vida. No te molestará más. Bien. No quiero su drama en nuestras vidas. 6 meses después, Carmen Starr fue encontrada muerta en su apartamento por una aparente sobredosis de drogas. La investigación reveló un patrón de abuso de pastillas recetadas y dependencia del alcohol que se había acelerado después de un intento fallido de reconectar con su hija. Christoph no sintió satisfacción ante la noticia, solo el frío cierre de ver una amenaza permanentemente neutralizada. Carmen se había destruido a sí misma con el mismo egoísmo y mal juicio que le habían costado todo lo que una vez afirmó valorar. A Vernon Waters le había ido mejor por más tiempo, pero no mucho. 3 años después de dejar Virginia, fue arrestado por agredir a un camarero que se negó a servirle. El cargo de agresión llevó a una violación de la libertad condicional, que condujo a una larga sentencia de prisión. Murió en prisión 2 años después, apuñalado por otro recluso que se ofendió por la reputación de Vernon como alguien que lastimaba a los niños. Las 2 personas que habían amenazado la seguridad y la felicidad de Lily ya no estaban. Sus vidas terminaron por los mismos defectos de carácter que los habían llevado a entrar en conflicto con Christoph en primer lugar. Mientras Lily se preparaba para la graduación de la escuela secundaria y esperaba con ansias la universidad, no tenía idea de los destinos de su madre biológica y su expadrastro. Christoph no vio ninguna razón para cargarla con información que no serviría a ningún propósito constructivo. Era feliz, exitosa y estaba rodeada de personas que la amaban incondicionalmente. Eso era todo lo que importaba. El día de la graduación, mientras Christoph observaba a su hija aceptar su diploma como la mejor de su promoción, valedictorian, reflexionó sobre las decisiones que los habían llevado a este momento. Había elegido proteger a su familia mediante una fuerza abrumadora y soluciones permanentes. Algunas personas podrían llamar a sus métodos extremos, pero esas personas nunca habían visto a su hijo sufrir a manos de adultos crueles y egoístas. Lily lo abrazó después de la ceremonia, sosteniendo su diploma y sonriendo con genuina alegría. Gracias por todo, papá. Por protegerme, por creer en mí, por nunca rendirte con nuestra familia. Siempre te protegeré, princesa, sin importar lo que cueste. Mientras conducían a casa desde la graduación, Christoph se permitió un momento de satisfacción. Su hija estaba a salvo,
Sus enemigos estaban derrotados, y cualquiera que pudiera considerar amenazar a su familia en el futuro había recibido una demostración muy clara de las consecuencias que enfrentaría. Christoph Kreuger era muchas cosas: soldado, padre, guardián. Pero sobre todo, era un hombre que entendía que algunas personas pierden su derecho a la piedad en el momento en que eligen herir a niños inocentes. La guerra se había ganado por completo, y la paz que siguió se construyó sobre la derrota permanente de aquellos que se atrevieron a amenazar lo que él más apreciaba. La justicia. Al final, no se trataba de perdón o segundas oportunidades. A veces se trataba de asegurarse de que las personas malas enfrentaran consecuencias lo suficientemente severas como para disuadir a cualquier otra persona de cometer los mismos errores. Lily estaba a salvo, y permanecería a salvo porque su padre era el tipo de hombre que nunca olvidaba una amenaza y nunca perdonaba a un enemigo. Eso era suficiente. Y ahí lo tienen. Otra historia llega a su fin. ¿Qué les pareció? Me encantaría escuchar sus pensamientos en los comentarios a continuación. Si disfrutan de esta historia, consideren unirse a nuestra comunidad suscribiéndose. Significa el mundo para nosotros. Para más historias como esta, echen un vistazo a los vídeos recomendados en pantalla. Y los veré allí.